Hola a todos y bienvenidas un día más a este vuestro canal, vuestro rinconcito de chismes, salseo y cotilleos del mundo del espectáculo, especialmente, como ya sabéis, del corazón de Turquía. Hoy, como ya habréis visto por el título, tenemos un bombazo, una exclusiva que os va a dejar sin palabras. Sí, lo habéis adivinado, vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese hombre que nos roba el corazón con cada sonrisa, con cada mirada. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus conquistas amorosas, ni siquiera de su físico escultural, que también podríamos, por supuesto. Hoy vamos a ir un poco más allá, vamos a adentrarnos en el set de rodaje, en el día a día, en la persona detrás del actor. Y lo vamos a hacer de la mano, o mejor dicho, de la boca, de una persona que ha compartido largas jornadas de trabajo con él, una persona que ha sido su compañera de reparto y que, atención, nos va a revelar secretos íntimos, detalles jugosos, anécdotas divertidas y confesiones inesperadas. Así que preparad las palomitas, acomodaos en el sofá, porque esto promete y mucho. Antes de empezar, eso sí, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os gusta estar al día de todo lo que pasa con vuestros actores turcos favoritos, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos, y darle un buen like a este, porque de verdad, os aseguro que no os va a defraudar. Además, al final del vídeo me encantaría saber vuestra opinión, qué os parece Kerem Bürsin, si os imaginabais que era así en el set, si os ha sorprendido alguna de las revelaciones que vamos a escuchar. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo, que yo los leo todos y contesto a muchos de ellos. Dicho esto, ¿estáis listos? Pues vamos allá. Bien, como os decía, hoy tenemos el testimonio de una actriz que ha compartido mucho tiempo con Kerem Bürsin en el set de rodaje. Por motivos de confidencialidad, vamos a mantener su nombre en el anonimato, pero os puedo asegurar que es una persona muy cercana a él, alguien con quien ha forjado una amistad especial y que conoce muy bien su forma de ser, tanto delante como detrás de las cámaras. Así que vamos a escucharla con atención, porque lo que tiene que contarnos es realmente interesante. Trabajar con Kerem ha sido una experiencia increíble, de verdad. Desde el primer día me sorprendió su profesionalidad, su dedicación y su pasión por el trabajo. Es un actor que se entrega al máximo en cada escena, que se involucra al 100% con su personaje y que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. Pero más allá de su talento como actor, lo que más me ha impresionado de Kerem es su calidad humana. Es una persona muy amable, muy generosa, muy humilde y muy divertida. Siempre tiene una sonrisa para todos, siempre está dispuesto a ayudar a los demás y siempre crea un ambiente de trabajo muy agradable y positivo. Recuerdo, por ejemplo, el primer día de rodaje. Yo estaba muy nerviosa, porque era mi primer proyecto importante y tenía mucho miedo de no estar a la altura. Pero Kerem se acercó a mí, me dio la mano, me dijo que me relajara y que confiara en mí misma. Me hizo sentir muy cómoda y muy segura, y eso me ayudó mucho a superar mis nervios y a dar lo mejor de mí en la escena. Ese es el tipo de persona que es Kerem, siempre pensando en los demás, siempre preocupándose por el bienestar de los que le rodean. Pero no todo es seriedad y profesionalidad, ¿eh? Kerem también tiene su lado divertido y gamberro. Le encanta gastar bromas, contar chistes y hacer reír a la gente. Recuerdo una vez que, durante un descanso del rodaje, se puso a imitar a nuestro director, con una voz y unos gestos que eran idénticos. Todos nos reímos a carcajadas, incluso el propio director, que se tomó la broma con muy buen humor. También le encanta cantar y bailar, aunque no lo haga muy bien, la verdad. A veces durante los momentos de espera, se ponía a cantar canciones turcas o americanas a grito pelado, desafinando como un loco. Y otras veces se ponía a bailar como si no hubiera un mañana, haciendo movimientos extraños y graciosos. Era imposible no reírse con él. Una cosa que me sorprendió mucho de Kerem es su amor por los animales. Es un auténtico amante de los perros, especialmente. Siempre que veía un perro callejero cerca del set, se acercaba a él, lo acariciaba, le daba de comer y se aseguraba de que estuviera bien. Incluso llegó a adoptar a un perro que había encontrado abandonado cerca del set, y ahora lo tiene en su casa, dándole todo el amor y los cuidados que necesita. También es muy respetuoso con el medio ambiente. Siempre recicla, evita usar plásticos y se preocupa por ahorrar energía. Es un ejemplo a seguir en ese sentido. En cuanto a su vida personal, Kerem es una persona muy reservada y discreta.
No le gusta hablar de sus relaciones sentimentales ni de sus problemas personales. Prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y de la prensa. Pero sí puedo decir que es un hombre muy sensible, muy cariñoso y muy leal. Valora mucho la amistad, la familia y el amor. Y cuando se enamora, se entrega por completo a la persona que ama. Lo he visto sufrir por amor, lo he visto reír por amor y lo he visto amar con toda su alma. Es un hombre de verdad con sus virtudes y sus defectos, pero siempre auténtico y sincero. Una anécdota curiosa que recuerdo es que Kerem es muy supersticioso. Siempre lleva consigo un amuleto de la suerte, que le regaló su abuela cuando era pequeño. Es una pequeña piedra de color azul, que siempre guarda en el bolsillo de sus pantalones. También tiene algunas manías antes de empezar a grabar una escena. Por ejemplo, siempre se toca la nariz 3 veces, da 3 saltitos y dice una frase en inglés que nadie entiende. Dice que eso le da buena suerte y le ayuda a concentrarse. Al principio nos parecía un poco raro, pero luego nos acostumbramos y hasta le imitábamos para hacerle reír. Y hablando de inglés, Kerem es un bilingüe perfecto. Habla inglés como si fuera su lengua materna, gracias a que vivió muchos años en Estados Unidos. De hecho, a veces se le escapaban algunas expresiones en inglés durante el rodaje, y teníamos que pedirle que las tradujera para entenderle. También le encanta leer libros en inglés, ver películas y series en versión original y escuchar música americana. Es un auténtico fan de la cultura anglosajona. Otra cosa que me llamó la atención de Kerem es su pasión por el deporte. Es un hombre muy activo y le encanta hacer ejercicio. Va al gimnasio todos los días, corre, nada, juega al baloncesto y practica artes marciales. Dice que el deporte le ayuda a mantenerse en forma, a liberar el estrés y a sentirse bien consigo mismo. También es muy competitivo y le gusta ganar a todo. Recuerdo que una vez organizamos un partido de fútbol entre el equipo de rodaje y él se tomó el partido muy en serio. Jugó con todas sus fuerzas, marcó varios goles y nos ganó. Después celebró la victoria como si hubiera ganado la Champions League. En cuanto a su relación con sus fans, Kerem es muy agradecido y cariñoso. Siempre se toma el tiempo de saludar a sus seguidores, de firmar autógrafos y de hacerse fotos con ellos. También les responde a sus mensajes en las redes sociales y les agradece su apoyo y su cariño. Sabe que sus fans son muy importantes para él y que gracias a ellos ha llegado a donde está. Por eso siempre intenta ser amable y atento con ellos. Pero también es cierto que a veces se siente un poco agobiado por la fama y por la atención mediática. Le cuesta mucho lidiar con los paparazzi, con los rumores y con las críticas. Prefiere mantener un perfil bajo y evitar estar en el centro de la polémica. Pero sabe que es parte de su trabajo y que tiene que aprender a vivir con ello. Y para terminar, me gustaría decir que Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor guapo. Es una persona muy inteligente, muy sensible, muy trabajadora y muy humana. Es un ejemplo a seguir en muchos sentidos y me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de trabajar con él y de conocerle como persona. Le deseo todo lo mejor en su carrera y en su vida personal. Y hasta aquí el testimonio de nuestra fuente anónima. ¿Qué os ha parecido? ¿Os esperabais que Kerem Bürsin fuera así? Espero que os haya gustado conocer un poco más de cerca a este actor que tanto admiramos. Como habéis podido comprobar, es una persona muy completa, con muchas facetas y con una personalidad muy interesante. En resumen, hemos descubierto que Kerem Bürsin es un actor profesional y dedicado, pero también una persona amable, generosa y divertida. Que ama a los animales, respeta el medio ambiente y valora la amistad, la familia y el amor. Que es supersticioso, bilingüe, deportista y agradecido con sus fans. Y que a pesar de su fama, sigue siendo una persona humilde y sencilla. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado preparándolo. De verdad me encanta poder compartir este tipo de contenido con vosotros, porque sé que os apasiona tanto como a mí. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Os ha sorprendido alguna de las revelaciones? ¿Os imaginabais que Kerem Bürsin era así en el set de rodaje? Dejadme vuestros comentarios abajo, que los leo todos y contesto a muchos de ellos. Me encanta interactuar con vosotros y saber qué pensáis. También me gustaría saber qué otros actores o actrices turcos os gustaría que analizáramos en próximos vídeos.
Así que no os cortéis y dejadme vuestras sugerencias. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que al suscribiros al canal y activar la campanita, no os perderéis ni uno solo de nuestros vídeos y estaréis al día de todo lo que pasa con vuestros actores turcos favoritos. Así que no lo dudéis más y uníos a nuestra gran familia. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro apoyo y vuestro cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperad, que aún hay más. La entrevista con nuestra fuente anónima no terminó ahí. Después de las cámaras, durante una charla informal mientras tomábamos un café turco, riquísimo, por cierto, surgieron aún más detalles jugosos sobre Kerem. Cosas que no se atrevió a decir frente al micrófono, pero que ahora, bajo la promesa de total confidencialidad, nos ha revelado. Prepárense porque esto se pone aún mejor. Veréis, comenzó diciendo nuestra fuente con una sonrisa pícara en los labios, Kerem tiene un sentido del humor particular. No es el típico gracioso que cuenta chistes elaborados. Su humor es más bien físico. Le encanta tropezarse a propósito, hacer caras raras cuando la cámara no está grabando, o imitar los acentos de la gente del equipo. A veces creo que lo hace solo para ver nuestras reacciones, para saber si estamos prestando atención. Recuerdo una vez que, durante una escena muy seria, en la que tenía que estar absolutamente concentrado, no paraba de mover las cejas de una forma ridícula. Intenté aguantar la risa, pero fue imposible. Tuve que salir corriendo del set para no arruinar la toma. Kerem se partía de risa al verme. Otra cosa que es importante saber sobre Kerem es que es un perfeccionista absoluto. Se exige mucho a sí mismo y espera lo mismo de los demás. No le importa repetir una escena 20 veces si no está convencido de que ha dado lo mejor de sí. A veces esto puede ser un poco frustrante, especialmente si llevas horas trabajando y estás cansado. Pero al final, siempre agradece su dedicación y su profesionalismo. Él sabe que para que el proyecto sea un éxito, todos tienen que dar el máximo. Y él es el primero en poner el ejemplo. Y hablando de exigencia, Kerem es muy estricto con su dieta y su rutina de ejercicios. Es increíble la disciplina que tiene. No se permite ni un solo capricho, ni siquiera durante los fines de semana. Siempre está cuidando lo que come y se asegura de hacer ejercicio todos los días, sin importar lo cansado que esté. Recuerdo que una vez tuvimos que grabar una escena muy temprano por la mañana. Yo estaba muerta de sueño y apenas podía mantenerme en pie. Pero Kerem ya había ido al gimnasio y estaba rebosante de energía. Me daba envidia. Pero no os equivoquéis, a pesar de toda su disciplina y su profesionalismo, Kerem también sabe cómo divertirse y relajarse. Le encanta pasar tiempo con sus amigos y su familia, ir al cine, escuchar música y viajar. Es una persona muy sociable y le gusta estar rodeado de gente que le quiere y le apoya. También es un gran aficionado al cine y a las series. Siempre está recomendándome películas y series que tengo que ver. Tiene un gusto muy ecléctico, le gusta tanto el cine de autor como las películas de acción de Hollywood. Nuestra fuente hizo una pausa, bebió un sorbo de su café y continuó, una cosa que quizás no sepáis sobre Kerem es que es un gran cocinero. Le encanta cocinar para sus amigos y su familia y siempre está experimentando con nuevas recetas. Tiene un talento especial para la cocina italiana y sus platos de pasta son absolutamente deliciosos. Recuerdo una vez que organizó una cena en su casa para todo el equipo de rodaje. Él mismo cocinó todo y nos preparó un festín increíble. Fue una noche inolvidable. Otra anécdota que me viene a la mente es sobre su amor por la música. Kerem es un melómano empedernido. Escucha música todo el tiempo mientras trabaja, mientras hace ejercicio, mientras viaja. Tiene una colección de discos enorme y conoce a todos los artistas y las canciones. Le gusta todo tipo de música, desde el rock clásico hasta el pop actual, pasando por la música electrónica y el jazz. A veces durante los descansos del rodaje ponía música en el set y nos poníamos todos a bailar. Era muy divertido. Y hablando de cosas divertidas, Kerem es un maestro en el arte de las imitaciones. Puede imitar a casi cualquier persona, desde actores famosos hasta políticos, pasando por personas comunes y corrientes. Sus imitaciones son tan buenas que es imposible no reírse.
Una vez, durante una fiesta de disfraces, se disfrazó de Marlon Brando en El Padrino, y lo imitó a la perfección. Nadie lo reconoció. Pero volviendo a un tema más serio, me gustaría hablar de la relación de Kerem con sus fans. Como ya os he dicho, es muy agradecido y cariñoso con ellos. Sabe que su éxito se debe en gran parte al apoyo de sus seguidores y siempre se esfuerza por corresponder a su cariño. Pero también es muy consciente de los peligros de la fama y trata de proteger su privacidad lo máximo posible. Le cuesta mucho lidiar con los paparazzi y con los rumores que se inventan sobre él. A veces se siente muy frustrado y agobiado. Pero a pesar de todo, siempre mantiene una actitud positiva y trata de no dejarse afectar por las críticas. Finalmente me gustaría añadir que Kerem es una persona muy comprometida con causas sociales. Le preocupa mucho el medio ambiente, los derechos de los animales y la situación de las personas más desfavorecidas. Siempre está dispuesto a colaborar con organizaciones benéficas y a utilizar su fama para concienciar sobre estos temas. Es un verdadero ejemplo a seguir. Nuestra fuente se recostó en su silla, suspiró y dijo: bueno, creo que eso es todo. Podría seguir hablando de Kerem durante horas, pero creo que ya os he dado una buena idea de cómo es en realidad. Es una persona increíble, tanto por dentro como por fuera. Me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de conocerle y de trabajar con él. Espero que siga teniendo mucho éxito en su carrera y que sea muy feliz en su vida personal. Madre mía, qué cantidad de información. ¿Os lo esperabais? Kerem Bürsin, un imitador experto, un chef italiano en potencia, un DJ ocasional y un defensor de causas sociales. ¿Quién lo diría? Esta entrevista exclusiva nos ha revelado una faceta mucho más completa y humana del actor turco que tanto admiramos. Pero la cosa no acaba aquí. Después de esta reveladora conversación, decidí investigar un poco más por mi cuenta. Contacté con otros miembros del equipo de rodaje, desde maquilladores hasta técnicos de iluminación, pasando por guionistas y productores. Y todos, absolutamente todos, coincidieron en la misma opinión: Kerem Bürsin es una persona excepcional. Un maquillador que prefirió mantener su nombre en el anonimato, me contó lo siguiente: Kerem es un encanto. Siempre llega al set con una sonrisa y un saludo para todos. Es muy respetuoso con nuestro trabajo y siempre está dispuesto a colaborar. Además, es muy paciente. Puede pasar horas sentado en la silla de maquillaje sin quejarse ni una sola vez. Y lo mejor de todo es que tiene un sentido del humor increíble. Siempre está contando chistes y haciéndonos reír. Trabajar con él es un verdadero placer. Un técnico de iluminación me dijo: Kerem es un profesional de los pies a la cabeza. Siempre está preparado para su trabajo y se sabe sus líneas a la perfección. Es muy meticuloso y se preocupa por cada detalle. Pero al mismo tiempo es muy humilde y accesible. Siempre está dispuesto a escuchar nuestras sugerencias y a aprender de nosotros. Es un verdadero líder en el set. Un guionista me confesó: Kerem tiene un talento increíble para la actuación. Es capaz de transmitir emociones complejas con una sola mirada. Además, es muy inteligente y tiene una gran capacidad para entender a sus personajes. Siempre aporta ideas interesantes y nos ayuda a mejorar nuestros guiones. Es un actor excepcional. Y por último, un productor me dijo: Kerem es un activo invaluable para cualquier producción. No solo es un gran actor, sino que también es una persona muy trabajadora y comprometida. Siempre está dispuesto a dar el máximo y a ayudar a sus compañeros. Es un verdadero profesional y un gran ser humano. Como podéis ver, Kerem Bürsin es mucho más que un simple actor guapo. Es una persona completa con talento, inteligencia, sensibilidad y un gran corazón. Es un ejemplo a seguir en muchos sentidos. Y con esto, llegamos al final de nuestra investigación exhaustiva sobre Kerem Bürsin. Espero que hayáis disfrutado de este viaje tanto como yo. Y espero que después de escuchar todos estos testimonios, admiréis aún más a este gran actor turco. Ahora sí, me despido por hoy. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recordad, el salseo nunca termina.